Hola chicos, bienvenidos a su séptima práctica de laboratorio. Esta clase la preparamos sus dos auxiliares y hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Empecemos con los objetivos. Estos son identificar las vesículas cerebrales en los diferentes cortes de feto, determinar los derivados del sistema nervioso central e identificar las estructuras macroscópicas del cerebro. Vamos a mencionar algunas generalidades del sistema nervioso central. Este junto al sistema cardiovascular son de los primeros sistemas que inician su desarrollo. En la tercera semana ya es posible identificar las primeras manifestaciones del desarrollo de este sistema por la formación de estructuras específicas que veremos más adelante. Entre estas vamos a mencionar la cresta neural, que interviene en la formación de estructuras tanto del sistema nervioso central como periférico y autónomo. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo, que son estructuras que están localizadas en el interior de un esqueleto protector que está constituido por la columna vertebral y por la cavidad craneal. Estas estructuras guardan la zona de mayor desarrollo y evolución del ser humano. Para entender la organogénesis de los derivados ectodérmicos, debemos retomar los procesos que ocurren desde finales de la segunda semana del desarrollo embrionario. Entonces vamos a hablar un poco sobre gastrulación. Es un proceso fundamental en las fases iniciales del desarrollo porque origina la formación de una tercera capa embrionaria. Entonces pasamos de tener dos capas, ¿sí?, que es el epiblasto y el hipoblasto, a tener una capa más, que es el mesodermo. Este se forma por la proliferación y el movimiento de células hacia la línea media, ¿sí?, del disco embrionario, generando también otras estructuras como la línea primitiva, el nudo primitivo, entre otras que ustedes pues ya vieron en clase. Entonces ahora tenemos el epiblasto, lo denominamos ectodermo, el hipoblasto, endodermo y el mesodermo que se formó. Estas tres se conocen por ser las capas germinales que son precursoras de los tejidos embrionarios. Casi simultáneamente se da otro proceso que se denomina neurulación, ¿sí?, que ya lo vamos a estudiar, que va a diferenciar al ectodermo en dos secciones. El ectodermo superficial, que va a dar origen a estas estructuras de acá, que las veremos en la siguiente práctica de laboratorio, y al neuroectodermo, que va a dar origen a la cresta neural y al tubo neural. Estas células de la cresta neural pues tienen una alta capacidad de migración y se relacionan con el desarrollo de estas estructuras que vemos acá, y el tubo neural, que da origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal, pituitaria o hipófisis y a la hipófisis posterior. Ahora sí, entonces hablemos de la neurulación. Es un proceso que inicia con la formación de la placa neural. Consiste en la formación del tubo neural. Bueno, nos vamos a ubicar en este esquema, sí, ya vamos a ir mencionando todas estas estructuras. Entonces ahora nos ubicamos en este esquema de acá está la notocorda. Este proceso marca el inicio del desarrollo del sistema nervioso central y se da en la tercera semana. Ahora sí, el ectodermo que tenemos situado por encima y a un lado, ¿sí?, de la notocorda, este se va a engrosar y es esta sección de ectodermo la que se conoce como neuroectodermo. Este engrosamiento va a dar lugar a la placa neural, ¿sí?, que conforme avanza, conforme se va dando el desarrollo, pues se hunde acá en la línea media y va a formar este surco neural, que más adelante se va a ver delimitado por estos pliegues que empiezan a crecer, ¿sí?, y va a dar lugar a este canal neural. En la parte superior de estos pliegues que van creciendo hay un tipo de células específico que se conoce como las células de la cresta neural, ¿sí? Estas son células pluripotenciales que poseen una gran capacidad para migrar, ¿sí?,
y algunos autores incluso las denominan una cuarta hoja germinativa porque están relacionadas, como lo vimos en el cuadro anterior, con el desarrollo de muchas estructuras. Acá en este esquema pues se nos muestra las principales vías de migración que siguen las células de la cresta neural para formar diversos tejidos. Entonces acá tenemos el ganglio raquídeo, ¿sí? Acá las glándulas suprarrenales, el plexo parasimpático intestinal, el plexo paravertebral, las células de la médula suprarrenal, la neurona del ganglio simpático, neurona del ganglio raquídeo, células de Schwann y células pigmentarias. Bueno, entonces ahora volviendo a los pliegues, ¿sí? Estos siguen desarrollándose para luego fusionarse y dar origen al tubo neural. Acá lo podemos ver. Y en este otro esquema, ¿sí? Estos ambos son tomados del libro de Arteaga, solo que de ediciones distintas, ¿sí? Acá se aprecia todavía las crestas neurales, ¿sí? Que no han migrado y otras estructuras pues que no vamos a tomar en cuenta en este momento, las veremos más adelante en otras prácticas. Entonces, para resumir lo que acabamos de todo lo que acabamos de ver, este esquema también es tomado del libro de Arteaga, ¿sí? Entonces, esta notocorda, sí, que era la parte donde les decía que nos ubicáramos, induce al ectodermo para que se diferencie, se engrose de una sección específica y forme el neuroectodermo. Este va a dar origen a la placa neural, ¿sí? Que conforme se desarrolla, forma el surco neural, esa línea media, y luego este se va a ver delimitado por el crecimiento de la placa que va a dar lugar a estos pliegues neurales, ¿sí? Y de estas se van a desprender las células de la cresta neural y conforme van avanzando dan lugar a un canal neural que luego de que estos pliegues se fusionan completamente van a dar origen al tubo neural. Ahora nos vamos a transportar, ¿sí? Al laboratorio. Vamos a ver una serie de imágenes, entonces pongan atención porque pues esto va a ser parte de su informe de laboratorio. En esta diapositiva podemos ver una imagen, una fotografía que fue tomada por medio de un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Comparado con un esquema. Acá vemos las células del ectodermo superficial, tenemos las células de la cresta neural y el tubo neural y acá abajo la notocorda. Acá nos hacen una ampliación de cómo se ve un neuroepitelio, ¿sí? Y acá la fotografía que les comentaba. Este sistema de microscopio pues no lo tenemos en Guatemala, pero si se dan cuenta pues acá se ven muy bien definidas las estructuras, ¿sí? Y acá arriba tenemos el ectodermo, acá las células de la cresta neural, el tubo y la notocorda. Siguiendo con estos esquemas, acá tenemos otras dos fotografías que son también tomadas por microscopía electrónica de barrido, en donde del lado izquierdo, acá tenemos un corte transversal de un embrión de pollo que corresponde a la tercera semana del desarrollo humano. Sí, podemos ver acá el surco neural, acá los pliegues y el ectodermo superficial o no neuronal, y acá siempre un corte transversal y un embrión de pollo, pero que corresponde a la cuarta semana del desarrollo embrionario humano. Acá vemos que ya se fusionaron los pliegues, ya tenemos el tubo, acá arriba las células de la cresta neural, esto que se conoce como un neuroepitelio, acá la notocorda, y otras estructuras que vamos a mencionar en otras prácticas. Bueno. Esta es un corte transversal de un embrión humano en su tercera semana de desarrollo. Esta es la tinción. Y la coloqué de esta manera porque así lo podemos comparar con la fotografía anterior en donde era un embrión de pollo que correspondía a la tercera semana de desarrollo, del desarrollo humano. Entonces acá podemos ver el surco neural, acá los pliegues, ¿sí? Las células de la cresta y esto que se conoce como neuroepitelio. El mesénquima, ténganlo presente porque lo vamos a mencionar más adelante, y pues es este tejido, ¿sí? Que está inmediato
al tubo neural, acá la notocorda, comparado con el esquema anterior. Este es un corte transversal de un embrión de pollo en su cuarta semana de desarrollo, igualmente comparado con la fotografía que vimos antes, un embrión de pollo en su cuarta semana, solo que esto es microscopía de electrónica de barrido. ¿Sí? Acá tenemos el tubo neural ya formado, la notocorda, ¿sí? Y acá el tubo, la cresta y esto que se conoce como neuroepitelio. Para recalcar, ¿sí? el orden del proceso de neurulación, entonces tenemos estos cortes histológicos de un embrión de gato. Acá está la referencia, al final de la presentación vamos a encontrar el listado completo de todas las referencias consultadas. Las flechas grandes nos indican la estructura de interés y acá en la primera tenemos la placa neural, sí que es esa porción de ectodermo que se va a engrosar y va a dar origen al neuroectodermo y a la placa neural. Luego tenemos la formación de los pliegues, ¿sí? Y acá que ya se fusionaron y nos dieron origen al tubo neural. Y para finalizar esta sección, pues tenemos este otro corte transversal de un embrión de cerdo, ¿sí? Donde vemos algunas estructuras que no habíamos mencionado antes y que las vamos pues también a ver más adelante en esta presentación, que son el sistema ventricular y pues los ganglios raquídeos que ya habíamos visto que se forman por la migración de las células de la cresta neural y acá tenemos la notocorda. Vamos a hablar ahora sobre el desarrollo de vesículas cerebrales. Estas, en la cuarta semana, el tubo neural da lugar a la formación de las vesículas cerebrales primarias. Esta es una vista sagital, ¿sí? Es un esquema del libro de Arteaga. Y, bueno, una vez concluida la neurulación, entonces el tubo neural se establece como un cubo encéfalo medular, ¿sí? El extremo craneal, que es más ancho que el caudal, ¿sí? Acá se ve claramente, este es más ancho. Este tubo entonces en la cuarta semana presenta ciertas dilataciones que se conocen con el nombre de prosencéfalo o cerebro anterior. Este se continúa con el mesencéfalo o cerebro medio y el último que es el rombencéfalo o cerebro posterior. Esta última se continúa con la porción estrecha y uniforme que va a dar origen a la médula espinal. Debido a las fricciones que se generan para formar las vesículas primarias, originan unas estructuras que se conocen como acotaduras o flexiones. Acá tenemos la cefálica, ¿sí? Y acá la flexión cervical. Ahora veremos las vesículas secundarias. Durante la quinta semana, pues las vesículas primarias se diferencian y van a dar origen a estas. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo, al diencéfalo, el mesencéfalo pues va a permanecer y el rombencéfalo, va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Y acá pues tenemos la médula espinal. Estas nuevas flexiones pues van a dar origen a una acotadura que es la acotadura póntica, ¿sí? Que la tenemos acá. Bueno, continuando entonces, nos vamos otra vez al laboratorio, ¿sí? Con toda la actitud y vamos a ver este esquema. Este es un embrión de pollo de 29 horas de desarrollo. Esta es una vista ventral, acá está la tinción, esta no la habíamos mencionado antes, es la hematoxilina de Ehrlich. Y acá podemos ver las vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y acá la médula espinal y pues las somitas que ya se están formando. Este es un embrión de pollo de 30 horas de desarrollo, también es vista ventral. Tenemos acá las vesículas secundarias del encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Por último, tenemos esta fotografía de un embrión de pollo de 72 horas de desarrollo, sí, en su vista ventral, donde ya podemos ver que las vesículas secundarias pues, se han desarrollado todavía más
el telencéfalo, el diencéfalo, acá el mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo. Acá se aprecia bastante bien la flexión cefálica y acá la médula espinal. Este cuadro nos muestra las estructuras, ¿sí? Nos explica las estructuras que se van a formar con el desarrollo de estas vesículas. Entonces, tenemos lo que da origen a todo esto, que es el tubo neural, el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y la médula espinal, que está en la parte posterior. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo origina los hemisferios cerebrales, que como cavidades se conocen como ventrículos laterales. El diencéfalo origina el epitálamo, tálamo, hipotálamo y infundíbulo, y como cavidad originan el tercer ventrículo. El mesencéfalo, que permanece como mesencéfalo en vesícula secundaria, luego origina el cerebro medio, y el acueducto cerebral, también se conoce con el nombre de acueducto de Silvio. El rombencéfalo, que origina el metencéfalo y mielencéfalo. Metencéfalo da origen al puente y cerebelo, que como cavidad originan el cuarto ventrículo, y el mielencéfalo, sí, el bulbo raquídeo. La médula espinal, pues, va a estar constituida por el conducto ependimario, que está dividido en sustancia gris y sustancia blanca. Esta es, pues, anatómicamente lo que obtendríamos del resultado del desarrollo de todas estas estructuras que mencionamos. Es una representación esquemática del sistema ventricular definido. Aquí tenemos los ventrículos laterales, ¿sí?, que se originan del telencéfalo, el acueducto cerebral o de Silvio, que se origina del mesencéfalo, el tercer ventrículo, que se origina del diencéfalo, y acá el cuarto ventrículo, ¿sí?, que está conformado por el puente y cerebelo, que se derivan del metencéfalo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la médula espinal. Esta se origina de la porción más estrecha del tubo neural y comienza su desarrollo en la cuarta semana. Es una estructura cilíndrica alojada en el conducto vertebral, ¿sí? Y alrededor de esta, pues, aparecen las meninges, que las vamos a estudiar un poquito más adelante en esta presentación. Esta ocupa aproximadamente 2/3 superiores, ¿sí?, del conducto vertebral. Tiene una pared bastante gruesa, como lo vemos acá en la imagen, y una cavidad interna, ¿sí?, una pequeña cavidad que se conoce como conducto ependimario. Entonces, como les decía, pues es una pared bastante gruesa que está formada por células neuroepiteliales, ¿sí? Vemos acá que en el interior tiene una zona que está en el centro, que la literatura pues nos la reporta como una forma de H, acá la podemos ver, que es la sustancia gris, y a su alrededor pues tenemos esta porción que es más clara, que se conoce como sustancia blanca. Pues en un principio acá esta pared está conformada por las células neuroepiteliales, ¿sí?, que se extienden por todo el espesor de la pared, constituyendo un grueso epitelio cilíndrico, si las células son cilíndricas, ¿sí?, y dan la vista de que es un epitelio pseudoestratificado. Esta pared se divide en 3 zonas: la zona ventricular o capa ependimaria. En esta las células se dividen bastante rápido por mitosis y luego van a migrar a la zona intermedia, esta de acá, o zona de manto, en donde se van a diferenciar en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Entonces, estas células conforman la macroglia, ¿sí? En otras oportunidades pues vamos a escuchar sobre las células de la microglia, no las vayamos a confundir porque la microglia tiene un origen del mesodermo y no del ectodermo. Y por último pues tenemos esta zona marginal, que es la más externa, ¿sí? Y la zona ventricular y zona intermedia
son las que forman la sustancia gris, y la zona marginal dará origen a la sustancia blanca, que va a estar conformada por axones. Ahora sí, hablemos de las meninges. Estas pues se forman por la condensación del mesénquima. Recuerden que en uno de los esquemas anteriores yo les dije que recordaran ese mesénquima que está inmediato al tubo neural, ¿sí? Por lo tanto, las meninges no tienen un origen tal cual del ectodermo, sino que es parte también del mesodermo. De hecho, la mayoría pues es mesodermo. Y cuando estas se están formando, la capa externa, una capa gruesa, va a dar origen a la dura madre, y la capa interna, que es más delgada, pues va a dar origen a la pía madre y al aracnoides. Estas dos se conocen en conjunto como leptomeninges. Entonces tenemos la pía madre, que se dice que está en contacto directo con el sistema nervioso central, ya que se invagina en sus surcos anatómicos, como lo vemos acá en la imagen. Pues es esta que está acá de color como lila, ¿sí? Y podemos ver que pues sí se introduce, ¿sí? Entre los surcos anatómicos del cerebro. La aracnoides, que pues ya ustedes ven en la forma acá, y a eso se debe su nombre, es la meninge intermedia, que junto a células endoteliales van a dar origen a las vellosidades aracnoideas. Esto es lo que van a hacer, es absorber el líquido cefalorraquídeo que se va a producir precisamente en las células de la pía madre, que originan los plexos coroideos, ¿sí? Entonces estos producen líquido cefalorraquídeo, las aracnoides lo absorben y lo llevan a otras regiones. Y la dura madre, que es la membrana más externa, está dividida en dos hojas, una que es la más externa, que está unida al hueso, sí, es esta que se va acá, y que al pegarse al hueso se conoce como periósteo, y la capa más interna que se une a la aracnoides. Bueno, entonces ahora vamos a ver estas últimas estructuras ya desarrolladas en estos videos. Aquí les colocamos pues los links, y yo se los voy a dejar también en la descripción del video, y el tiempo aproximado que lo tienen que ver, porque como son ayudas para estudiantes de medicina, entonces sí son videos bastante extensos. Entonces consideren verlo solo este tiempo para que no pues observen precisamente estas estructuras que están acá. Entonces van a mencionar muchas, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas que están acá. Entonces tomen nota, porque este es el listado que nos interesa. Muy bien, entonces siguiendo con la explicación. No, es broma. Ya, yo sé que ya les dimos bastante información. Pues esto es lo que conforma esta práctica. Ánimo, ustedes pueden, ya nos quedan solo un par de semanas, entonces ya saben que pues cualquier duda nos lo pueden consultar a través del correo, y por favor vean los videos porque son parte de su práctica de laboratorio, ¿sí? Y estas son las referencias, ¿sí?, que consultamos, y pues muchos éxitos y hasta la próxima práctica de laboratorio.